Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 3 y nuestra materia correspondiente a la teoría del delito. En esta cápsula abarcaremos ahora el significado de la antijuridicidad y en su aspecto sobre las causas de justificación. En esta teoría de la antijuridicidad tiene por objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de una conducta o un acto del tipo penal en forma dolosa o no, activa u omisiva, no es contraria al derecho, es decir, una manera de poder quitar uno de estos elementos para que, por supuesto, no constituya un delito. Vamos a definir a la antijuridicidad como el juicio de valor objetivo que se hace de una conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente protegido, que es lo contrario a derecho. Por lo tanto, no basta que el hecho sea típico, sino que se necesita que sea antijurídico, contrario a la norma penal. Hay dos cuestiones que hacen el reconocimiento sobre sus clases, que es en cuanto a el material y el formal. El material es propiamente lo contrario a derecho por cuanto hace la afectación genérica hacia la colectividad. El formal es la violación de una norma emanada del Estado. Hay un autor que se llama Jiménez Asua, quien constituye la tipicidad, mientras que la antijuridicidad material es propiamente la antijuridicidad, por lo que considera que esta distinción no tiene sentido, ya que es propiamente lo que consideramos contrario a derecho. Ok, ¿cuál es el aspecto negativo entonces de la antijuridicidad? Son, por supuesto, las causas de justificación o lo que se considera en este acto lícito. Lo constituyen las causas de justificación, que son las razones o circunstancias que el legislador consideró para anular la antijuridicidad de la conducta típica realizada al estimarla lícita, jurídica o justificable. Bueno, dentro de estas, pues no resulta fácil precisar una noción de algo que es un aspecto positivo, pero lleva implícita una negación. Este aspecto se destaca porque es muy común la confusión para entender como la antijuridicidad, el aspecto positivo, que puede tener a su vez un aspecto negativo, cuando aquella en sí es una negación o contraposición al derecho. Ahora bien, es básicamente lo que podríamos reconocer en este aspecto negativo del delito, es aquella conducta en aparente oposición al derecho y que no es antijurídica, debido a que está protegida por una causa de justificación. Es decir, tenemos que hablar de estas causas de justificación y las vamos a ir describiendo para que encontremos el objeto en esta parte negativa de la antijuridicidad. El fundamento de las causas de justificación es meramente dos cuestiones, el consentimiento y esta se trata, y Mesger, otro autor, nos trata de explicar que el consentimiento del lesionado no excluye el injusto en todos los hechos punibles. El consentimiento debe ser serio y voluntario y corresponder a la verdadera voluntad que se consiente. Una de las primeras cuestiones es que obviamente este consentimiento pudiera ser otorgado por una persona que reconoce concretamente las distintas causas, circunstancias, tenga conciencia también del hecho que se está desarrollando. Y el otro supuesto es sobre el interés preponderante, que este surge cuando existen dos bienes jurídicos y no se pueden salvar ambos, por lo cual se tiene que sacrificar uno para salvar el otro. Un ejemplo claro podría ser, no salvo una vida porque tengo que salvar mi vida propia. Ahora bien, aquí presentamos las causas de justificación. Cada una de las causas de justificación tienen cierta naturaleza y es esencial que nosotros tengamos dentro de estas causas de justificación las que son la de justificación en particular. La legislación penal mexicana contempla las siguientes: la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el consentimiento del titular del bien jurídico y podría ser la obediencia jerárquica. En cuanto a la legítima defensa, en esta opinión, pues vamos a encontrar que en casi todos o las circunstancias
sea la más importante de las causas de justificación. En la práctica, esta figura jurídica se presenta con frecuencia y es lamentable su desconocimiento, tanto por parte de autoridades como también de abogados y operadores jurídicos, porque esta falta de injerencia, ¿no?, en la ciencia jurídica obliga a que es común escuchar a que se refieren a la figura como defensa propia cuando esto es una incorrección, pues dicha defensa es en ocasiones respecto a bienes jurídicos ajenos y no necesariamente propios. La noción correcta de la defensa legítima consiste en repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa racional y también la racionalidad de los medios empleados, que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por la parte del agredido o la persona a quien se defiende. Los elementos que podemos reconocer es obviamente dentro de esta sección sobre repulsa, ¿no?, que significa rechazar, evitar algo, eludir, no permitir que algo ocurra o se acerque. En cuanto a la agresión que tendría que ocupar, pues obviamente es en atacar, en acometer, siempre y cuando sea esta cuestión real, que sea algo cierto, actual, que ocurre en el mismo instante, inminente, que sea próxima. En la defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, pues debe obedecer a la defensa de cualquier bien jurídico, sea propio o ajeno, pues asimismo es como lo señala la ley. El punto crucial sobre esto podría encontrarse dentro de la legítima defensa aquellas cuestiones sobre el exceso, ¿no? Una de las manifestaciones sobre el exceso del uso de la fuerza también es una circunstancia que podría darse en elementos o en aquellas personas que prestan su servicio, su trabajo en cuanto a seguridades, o más bien a la seguridad pública. Hay ciertos problemas que plantea también la legítima defensa, como podrían ser esta sección en cuanto al exceso y también la legítima defensa en cuanto a las riñas, ¿no? O la legítima defensa recíproca, o en los casos de un inimputable. Si un inimputable comete una acción delictuosa en ejercicio de la legítima defensa, al ser agredido obra en legítima defensa, pero se trata de un inimputable y su actuar se regulará por las disposiciones contempladas en la ley para el tratamiento de menores infractores para, en este caso, en el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. El punto 2 es el estado de necesidad y bueno, el estado de necesidad es otra causa de justificación o licitud de vital importancia. En este caso, en el Código Penal Federal está en el artículo 15. ¿Cuál es la noción? Bueno, el estado de necesidad consiste en obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno respecto de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, contiene el peligro, donde debe existir la amenaza o la posibilidad latente. El peligro no debe haberlo ocasionado dolosamente el mismo agente y, por supuesto, que el peligro debe existir sobre bienes jurídicos propios o ajenos, ya que son amparados por este estado de necesidad. El hecho de causar un daño, el agente obrará ante el peligro de tal forma que causará una afectación o daño a un bien jurídico para salvar otro y que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. Dentro de estos estados de necesidad, pues también podría, dentro del mismo Código Penal, el estado de necesidad, que se obre por la necesidad de salvaguardar. El punto 3 sobre el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho aparece junto con el cumplimiento de un deber, así como está en el mismo artículo del Código Penal Federal. ¿Cuál es la noción? Bueno, consiste en causar algún daño cuando se obra de forma legítima, siempre que exista necesidad racional del medio empleado. En esta eximente el daño de causa en virtud de ejercer un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación, como el ejercicio de una profesión,
de una relación familiar, etcétera. Aquí también entran estas cuestiones sobre los deportes en que la práctica es individual, deportes que implican participación directa de dos o más individuos, deportes que implican combate. En cuanto al cumplimiento de un deber, bueno, dentro de este contexto el cumplimiento consiste en causar un daño, obrando en forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico siempre que exista necesidad racional del medio empleado. Y ese es uno de los puntos cruciales donde exista esta racionalidad de que efectivamente no había otra opción que generar este tipo de daños. En cuanto hablamos la obediencia jerárquica, me gustaría citar que para algunos estudiosos la obediencia jerárquica constituye una causa de inculpabilidad, para otros una causa de justificación. En este caso es una causa de justificación en la cual nosotros hablaremos que la obediencia jerárquica se contempla en la fracción séptima del artículo 15 del Código Penal Federal. Antes de las reformas de enero de 1994, se definía como causar un daño en obediencia a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituye un delito si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado lo conocía. También tienden a tener distintas acepciones en cuanto al estudio de la circunstancia que se pueda manejar en estas partes de la antijuridicidad. Nos vemos en su próxima cápsula informativa.